Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News. Y ahora sí, como cada lunes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Doctora Netza, aquí ya nuevamente, como usted bien lo dijo, hoy lunes nuevamente les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Bioethics News, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe, y mira qué noticias están surgiendo. ¿Qué te parece si comenzamos con lo que sucedió en Colombia, que me parece una cosa muy parteaguas y que vale la pena reflexionar? Pepe, adelante, por favor. Sí, tú lo has comentado muy bien. La semana pasada, en una manera inédita, digo inédita entre comillas, en Colombia se autoriza por vez primera, y ese es al menos el calificativo que se le da en los medios, a una joven mujer, es una mujer joven en realidad, Marta Sepúlveda, una autorización para aplicarse la eutanasia sin que su enfermedad, que es una enfermedad conocida como esclerosis múltiple, sea o se encuentre en fase terminal, o sea, considerada como una enfermedad terminal. Este hecho, sin duda, marca nuevamente un avance importante a nivel Latinoamérica, ya que, si bien es cierto, el acceso a la eutanasia en este país era legal desde 1997, pero únicamente y exclusivamente podían acudir a esto personas con enfermedades terminales como tal. Pero con la decisión de la Corte en Colombia se modifica el artículo 106 de su código penal, el cual se consideraba justamente como una especie de homicidio por piedad, así lo califican, homicidio por piedad, o eutanasia como un delito a este tipo de personas o a este tipo de pacientes. Sin embargo, esta señora de nombre Marta Sepúlveda logró y será la primera paciente con un diagnóstico no terminal que accederá a la aplicación de la eutanasia. Y bueno, la fecha ya está contemplada justamente para el día de ayer, domingo. Se supone que ya estaría programada en este mes para poder hacer y tener acceso a este tipo de práctica, doctora Netza. Un hito, Pepe, indudablemente un hito que va a dar mucho de qué reflexionar, más que de qué hablar, sino de qué reflexionar, porque habría que leer después, ver el fundamento mediante el cual la paciente, al solicitarla, obvio, se le concedió esta prerrogativa de no estar en fase terminal y sin embargo considerar que puede acceder a este recurso médico y con ello poner fin a seguramente un sufrimiento físico y existencial. Ojo, ese es el punto ahí medular. Seguramente a un sufrimiento físico y existencial que finalmente la lleva a esta decisión. Creo que va a valer la pena ver qué sucede con esta noticia y en una siguiente emisión recapitular sobre el asunto y cómo fue que finalmente se llevó a cabo. Pero indudablemente un hito de este lado del charco y también dentro de la evolución del propio fenómeno al permitir que personas que no estén en fase terminal puedan accesar a ello, porque hasta ahorita todas las legislaciones de eutanasia tienen muy claro la puntualización de que la enfermedad debe estar en fase terminal. Entonces, pues me parece, repito, algo, como bien dijiste, inédito, pero ir vigilando la noticia para ver la fundamentación y cómo se lleva a cabo. Pues Pepe, avanzamos en las noticias porque ahora sí son varias. Y pues también en días recientes se dio ahí una turbulencia bioética porque la Suprema Corte de Estados Unidos no contravino la ley de aborto de Texas y esto causó ahí mucho impacto porque la ley de aborto de Texas
redujo el tiempo, o sea, si recuerdan, el tiempo para realizarse un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo son 12 semanas. Bueno, pues Texas lo redujo a la semana 6, lo cual hace prácticamente imposible que una mujer pueda abortar, porque a la semana 6 muchas mujeres ni siquiera están enteradas que están embarazadas, o sea, es una etapa muy temprana. Y lo que causó la turbulencia es que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no la contravino, o sea, no estuvo en contra, y luego entonces pasó, o sea, se avaló y entró en vigencia pues prácticamente hace 8 días, donde las mujeres que quieran abortar, si no lo hacen antes de la semana 6, incurren en un acto ilegal. Pepe. Aquí quien hubiera pensado, ¿no? Que México, en contrapunto, se encuentra justamente en una posición de mucho más avanzada, mucho más liberal en este tema, con lo que comentábamos en la emisión pasada, de cómo la Suprema Corte de nuestro país terminó por despenalizar el aborto a nivel nacional. Y comentábamos que lo que falta es que cada estado, pues, en realidad haga lo propio, y que, por supuesto, para nosotros, y sobre todo para las activistas, estuve platicando con una activista, Verónica Cruz, del Centro Las Libres, y ella comentaba que a la mayoría de las activistas en México pues las había agarrado por sorpresa. Y el hecho que un país que se supone, entre comillas, es vanguardia en términos de un país de características liberales, pues ahora enfrenta con esta situación en el estado de Texas, lo que obviamente es un franco retroceso al derecho de la vida, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en ese entorno. Faltaría ver si va a ocurrir lo que ocurre con la mayor parte de este tipo de prohibiciones, que se comienzan a generar pues turismo, ¿no? De aquellas mujeres que tienen lamentablemente que recurrir a la práctica del aborto, pues tendrán entonces que cruzar la frontera a un país como en México, donde sí se respetan sus derechos. Esto está por verse, evidentemente, pero no dudemos que muchas mujeres o aquellas mujeres que lamentablemente, insisto, tengan que tomar esta difícil decisión, pues tengan que cruzar la frontera y acudir a un país que garantice más esta libertad, como es el caso del Estado mexicano. Doctora Netza. Sí, irónico, pero digo, Texas tiene todo menos ser liberal, es uno de los estados más conservadores, y es un conservadurismo muy radical, muy diferente de pronto al conservadurismo mexicano. Ahí sí sacan la pistola por defender sus radicalismos, Claro. y es. Aquí el punto es que la Corte de Estados Unidos es la que no le pone un límite a este Estado, ¿no? De hecho, eso fue lo que causó la turbulencia y el asombro. Que, digo, una cosa es que Texas se las cargue solas, te digo, es un estado radicalmente conservador, y otra cosa es que la Suprema Corte de Justicia no la contrapusiera. Habría que ver, digo, está tan reciente la noticia, tiene menos de una semana para fines prácticos. Habría que ver cómo evoluciona también el caso, porque sí causa mucho asombro que la Suprema Corte de Justicia no la haya parado. Ahora, esta historia no es tan reciente. Si bien esto es muy reciente, de 8 días, la realidad es que desde hace como 2 años, y lo mencionamos en una de las emisiones de Bioethics News, ya había, digamos, como un pleito ahí de litigio jurídico, Texas versus la Suprema Corte Federal. Hasta el momento habían logrado, la Suprema Corte de Justicia había logrado parar la ley de aborto de Texas, que ya había puesto varios artilugios, como por ejemplo la contraparte masculina tenía que autorizar el aborto, que tenía que hacerse un ultrasonido no sé en cuánta fecha para poderlo realizar. En fin, había interpuesto ya varios recursos para que no quedara como está en el resto del país, que es muy similar a como está en México, 12 semanas, etcétera, etcétera. Entonces, hasta entonces, o sea, el pleito, digamos, jurídico
había estado en contra de la ley de aborto de Texas. Pero de pronto sacaron esta situación de reducir el tiempo y por una razón que hasta ahorita no se ha logrado explicar al 100%, la Suprema Corte esta vez no lo para, como lo había parado en otras ocasiones. Entonces, habría que ver cómo también camina esta situación, porque o fue un tecnicismo, ya sabes, que de pronto los tecnicismos tienen más valor que los hechos y la verdad, o fue un tecnicismo ahí raro, o una cosa que ahorita nadie se explica y que eventualmente trajo como consecuencia esto y que por supuesto es un atentado frontal contra el derecho de la autonomía reproductiva de las mujeres, al menos en este caso de Texas. Habría que Que mandarles al ministro Arturo Saldívar para que les dé una lección sobre el tema, porque justamente en esta semana comentó que ese derecho que pronunció la Suprema Corte de nuestro país no es producto de la Suprema Corte, sino justamente de toda esa historia de defensa de las mujeres. Habría que mandárselos un ratito. una pequeña lección de litis jurídica, pero seguramente hay unos intereses políticos que no te creas que rayen corrupción, etcétera, etcétera, y que seguramente saldrán a la luz con el devenir porque seguramente el sector feminista y el sector de defensa de los derechos de las mujeres va a brincar, si no es que ya está brincando, y habrá una respuesta en los próximos días y por eso te digo, hay que estar pendiente de ver cómo evoluciona la noticia y el fenómeno, porque o sea, como que no cuadra que todo Estados Unidos se rija por unos parámetros y exclusivamente Texas acabe ahí como que medio siglo XVIII, porque ni siquiera en el XIX estaban así. Pero bueno, vamos a ver cómo camina el asunto. Pasando a otra noticia, Pepe, fíjate que también recientemente, hace unos días, el director general de la ONU dio una noticia que a mí me parece también muy de peso, muy inédita y afortunada, donde ya finalmente se logra la primera vacuna en contra de la malaria. Y si ustedes recuerdan, esto ha sido una lucha de muchísimos años, prácticamente la mitad del siglo XX estuvo enfocada varios grupos de investigación en lograr una vacuna contra la malaria porque es un problema que afecta nada menos que a 200 millones de personas y causa, pues para fines prácticos, medio millón de muertes al año, en especial, y eso es lo que siempre ha pesado mucho, en especial de niños y sobre todo ahí en la África subsahariana, que es una cosa que ha traído en jaque al mundo durante mucho tiempo. Y finalmente, una vacuna que ya fue probada en 800,000 personas y sobre todo niños, y los resultados hasta ahorita son bastante buenos, ni siquiera prometedores, sino bastante buenos ya. El resultado se está palpando, el resultado positivo, y el punto crucial es que se espera que para finales de siglo se haya logrado una cobertura del 100%, le están apostando al 100% de todas las regiones y toda la población afectada por la malaria. Pepe. Aquí también hay un punto, por supuesto es loable, es plausible, pero aquí es donde también entra en juego la reflexión bioética. Y me salta la duda de por qué ante una pandemia global, en donde evidentemente golpea a todos por igual, incluyendo a los denominados países de primer mundo, el desarrollo de la vacuna del COVID fue impresionante, fue una situación inédita, no solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia y en los procesos de la generación de vacunas. Hoy por hoy, incluso ya países como Inglaterra ya están levantando las restricciones de viaje a países como México, que ya cuenta con un porcentaje considerable
de personas vacunadas. Es decir, ¿qué es lo que está y cuál es mi duda y cuál es mi reflexión en torno a este tema de una vacuna como es la malaria? ¿Por qué tardó tanto tiempo en el desarrollo? ¿Por qué cuando la mortandad de niños era terrible? Porque pues es una enfermedad muy focalizada y muy focalizada en países del tercer mundo. Estamos hablando de la África, ¿no? De la África pobre, de la África de miseria, de la África explotada, de la África olvidada. ¿Qué hubiera sucedido si esta malaria hubiera invadido países como Alemania, Japón, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Suiza? El desarrollo de la vacuna hubiese tenido esta tardanza, todas estas décadas. Aquí, bueno, pido disculpas por mi falta de conocimiento sobre el proceso de las vacunas, pero no deja de llamar la atención que una enfermedad tan terrible que solamente afecta a una sola región, que es una región por lo demás, como lo he venido señalando, de las más pobres, pues la vacuna se lleve todo el tiempo del mundo. Frente a este otro fenómeno que no deja de ser plausible, que no deja de ser impresionante, que no deja de ser bueno, pero que el hecho de que la economía de estos global haya sido fuertemente trastocada, pues derivó en una carrera olímpica por el desarrollo de la vacuna. Pareciera ser que atrás del desarrollo de las vacunas, que a fin de cuentas es algo bueno, insisto, parece ser que también existe un tipo de discriminación. No sé qué pienses, perdón por mi sospechismo, pero este tipo de sospechas. Ay, no estás tan errado, Pepe, no estás tan errado. Hay dos caras, o mejor dicho, sí, dos caras y dos líneas. La primera es que también tomar en cuenta el aspecto científico. Es la primera vacuna contra un parásito. La experiencia científica es contra otro tipo de flagelos, virus, etcétera. Entonces, esta es la primera vacuna contra un parásito y eso también, pues, ahora sí que la parte científica, pues es buena, pero tampoco tan buena de pronto como uno quisiera. Entonces, desarrollar también ese conocimiento, pues llevó su tiempo. En realidad, este logro que fue de científicos africanos, que seguramente fueron los más interesados a final de cuentas, es ya como el intento número 30. O sea, han habido cualquier cantidad de grupos de científicos que lo habían intentado, y simplemente no se había logrado por ahí sí cuestiones ya científicas muy específicas. Esa es una línea que no se puede negar. La mente humana pues tampoco es así tan, tan tan genial para lograr hitos como este. Y bueno, tiene su consumo de tiempo. Pero está la otra cara que desgraciadamente también es verdad y que toca el punto que tú ahorita acabas de mencionar. ¿Por qué ahorita científicos africanos lo logran, que tampoco fue tan rápido, o sea, ya llevan también varias décadas en investigaciones, a pesar de esta vez contar con recursos billonarios, no millonarios, sino billonarios? Entonces, a pesar de contar con todos los recursos habidos y por haber, aún así se tardaron más de 3 décadas en lograr la vacuna. Pero ¿por qué finalmente se contó con este recurso billonario? Bueno, pues porque resulta que atrás de este grupo de científicos africanos está la fundación Bill y Melinda Gates. Y esta fundación, si bien a nivel mundial se cocina como una fundación filantrópica, altruista, de grandes inversiones en problemas cruciales a nivel social, también es cierto, y ahí ya no entra el sospechosismo, Pepe, porque si son realidades que no podemos ignorar, también es cierto que Bill Gates en este momento en este momento y desde hace como 50 años, tiene un interés muy particular en África porque ahí tienen unos complejos industriales destinados a la explotación de recursos naturales de esta zona subsahariana.
Entonces, este filantropismo, este interés social por auspiciar este tipo de empresas, no es tan altruista ni es tan desinteresado, porque del otro lado, pues las empresas también de Bill Gates, que ahorita se me escapa el nombre específico de la empresa que está instalada, este complejo industrial, ya te imaginarás, de escala magna, instalada en África, que también está ligada a Bill Gates, pues tienen intereses de otra naturaleza, nada altruista y nada filantrópica. Ahora sí que en correspondencia, pues la Fundación Bill y Melinda Gates eh, auspician o dan este presupuesto billonario para que científicos, en este caso africanos, logren la primera vacuna. Desgraciadamente, Pepe, no son acciones puras, no son acciones con tanto sentido ético, pero en fortuna logran este beneficio social tan necesario y tan buscado también. Pepe. Bien, muy bien. Vámonos con la última noticia, doctora Netzer. Ay, perdón, pero es que aquí se me trabó un poco el micrófono. Vamos con la última noticia, Pepe, y es que la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos o para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, promovió una moratoria de tiempo no definido, pero sí con carácter de urgencia, en lo cual llamó un poco la atención, para prohibir o establecer una moratoria para la venta y uso de la inteligencia artificial. Yo honestamente no comprendo mucho la solicitud de la señora Bachelet porque su solicitud se basa en el informe del departamento correspondiente de la ONU, que también se dio hace unos días, para fines prácticos el 15 de septiembre de este año, donde revela la innegable y creciente afecciones que la inteligencia artificial está teniendo en el ejercicio del derecho, ahorita se los explico, del derecho a la intimidad y algunos otros derechos humanos como son el uso del reconocimiento biométrico, que es lo que normalmente utiliza la inteligencia artificial, que se aplica sobre todo en control social extenso, metros, calles, etcétera, porque acorde al informe emitido por la propia ONU, atenta contra la libertad de expresión, de la reunión pacífica y de asociación y la libertad de circulación, lo cuales son pues derechos humanos fundamentales de primera generación y esta cuestión de la preservación o el derecho a la intimidad. Entonces, aquí pues a mí, al menos a mí me causa ahí un poco de confusión porque la señora Bachelet pide esta moratoria para venta y uso, pero realmente la inteligencia artificial simplemente en las redes sociales es precisamente la inteligencia artificial la que hace posible las redes sociales. Entonces, si esta moratoria, que ahorita apenas está en solicitud, se llega a aprobar, pues lo primero que sucedería es la anulación o la cancelación de las redes sociales. Entonces, como que ahí me causa confusión si la señora Bachelet realmente está consciente de lo que implicaría esto o en qué situaciones específicas tendría que aplicarse esta moratoria en caso de que se apruebe. Pepe. Aquí hay que recordar que justamente la semana pasada ese era el tema, ¿no? La famosa caída de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, lo cual fue a nivel global, pero que esta caída de estas importantes redes, que todo mundo ya estamos habituados a ella de una manera natural, y digo natural porque todo el tiempo estamos justamente consultando cada segundo que si el WhatsApp, que si ya le diste like, que si etc, etc, y que viene con una delicada situación de la denuncia que se hace sobre estas redes sociales a partir justamente de lo que tú estás comentando, ¿no? De la invasión de la privacidad, del no respeto de los derechos,
de la venta de datos de millones y millones de usuarios, incluso de la afectación de las y los adolescentes y que de afectaciones de carácter psicológico por la cuestión de la autoestima en el caso de Instagram, ¿no? Y por no cumplir con los estándares de belleza, de consumo, ¿no? De todo lo que ello implica, aunado a que si tú te ha pasado seguramente, y a todo mundo nos ha pasado que usamos estas redes, de que estamos pensando en comprar un auto y de manera mágica en todas las redes nos empiezan a salir comerciales de autos, o si te compras un perro, inmediatamente te empiezan a salir comerciales de croquetas de una manera impresionante. Entonces, creo que sí es muy delicado el tema. No sé y no tengo el alcance para ver si el tema es prohibir, pero yo creo que el tema no solamente es una cuestión de prohibición, sino una cuestión de legislación. Y no solamente de una legislación a nivel de un país o un estado. Aquí ya es donde viene también el tema de esta famosa globalización, que por lo pronto la globalización solamente existe en el ámbito económico. Fuera de la economía no existe otro tipo de globalización. La prueba está la cuestión de la migración de los seres humanos, entre muchos otros temas. Pero creo que la globalización debería de tener ya pensar una comunidad global, virtualizada, que requiere de legislaciones internacionales aplicables a todos los estados independientemente de las fronteras. El tema no es menor, insisto, desde comerciales hasta que te puedan grabar por el hecho de tener tu computadora abierta, incluso se hablaba de televisiones, de celulares, de espionaje, todo el tema de hack, bueno, es todo un tema en donde evidentemente hoy está ya en curso esta denuncia que enfrenta Facebook, los dueños de Facebook, se me escapa ahorita el nombre de este personaje multimillonario, Max y Zuckerberg. que está realizada, exacto, y que está realizada por una de las colaboradoras que trabajó al interior de Facebook y cuya declaración es de que Facebook y toda la compañía de estas grandes redes internacionales, cuya economía supera incluso la riqueza de varias naciones, ¿no? Es decir, estamos hablando de cifras ya cuyo número de ceros ya se me escapan a mi capacidad de pensar, con fines totalmente de lucro. Es decir, a pesar de la presentación amable, bondadosa, de las ventajas que puede tener las cuestiones de redes, la denuncia está en que este tipo de compañías siempre realizan acciones con el único propósito de seguir avanzando esta enorme fortuna, no sé por qué lo quieren hacer todavía mucho más, pero bueno, el punto está ahí y que sin duda necesitará, insisto, por una parte, leyes muy claras a nivel global, pero por otra parte, algo que falta, y yo no lo he visto en todos los programas de estudio, nos falta educación ética, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, en el uso y en el manejo y en las implicaciones que tiene ese tipo de redes sociales, doctora Netza. Así es, Pepe. Yo te digo, por un lado, habría que ver todo el contenido del informe, que por supuesto no lo dan a la luz, para que llevara a la señora Bachelet a pedir esta moratoria, pues seguramente las cifras y lo ahí contenido fue de tal delicadeza que origina esta solicitud de moratoria, entendiendo el impacto que representa en caso de aprobarse, porque no solo son las redes sociales, que bueno, los que fuimos analógicos, las disfrutamos enormemente esas horas de analogía, fuimos felices por unas horas porque, y más en ver la desesperación de los que ya están digitalizados, donde la ansiedad les ganaba por a qué hora se restablecían todas las redes sociales. Pero amén de eso, o sea, amén del impacto que tendría en estos medios de comunicación en muchas formas, entender también todo lo que implicaría en la regulación de la dinámica social, porque es verdad que atenta contra estos derechos humanos,
pero también es verdad que se han convertido en un sistema de seguridad donde han sido un auxiliar de mucho peso, por ejemplo, cuando hay crímenes, cuando hay situaciones, incluso en algunos países que lo sufren de atentados terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también representan una herramienta de auxilio en situaciones también muy complejas como es el terrorismo, las guerras civiles, las propias guerras, en fin, en fin, en fin. Yo creo que habría que, digo, por un lado, lástima que no pongan este informe de forma pública porque eso nos daría más luz, pero por el otro lado quiero creer que no es una reacción arbitraria de la señora Bachelet. Yo creo que esos personajes, esas personalidades a esos niveles no pueden darse el lujo de ser reactivos. Entonces seguramente esta solicitud está basada en cifras, en datos muy, muy delicados, lo cual obvio pues nos pone el foco de alerta y lo mismo, son noticias tan recientes, tan emergentes, que hay que esperar a ver cómo evolucionan también, pero de entrada yo dudo que aprueben esta moratoria de uso y venta de inteligencia artificial, yo lo dudo muchísimo por el impacto, sobre todo en las herramientas que se utilizan para casos, para situaciones graves como son terrorismo la Interpol o sea, criminales de alto perfil. Entonces, no lo creo, no creo que proceda. Pero seguramente sí lo que tarde o temprano habrá de desencadenarse es justo lo que acabas de mencionar, una legislación que regule de mejor forma no solo a las redes sociales, sino al uso de la inteligencia artificial en situaciones de más impacto al ciudadano común, donde, por ejemplo, muchas empresas utilizan el reconocimiento biométrico para el control de sus empleados. Pero de ahí hay fuga de este control al no estar tan legislado que se utilice, por ejemplo, para robar identidad, extraer datos bancarios, etcétera, etcétera, que sí a un ciudadano común y corriente como nosotros, pues sí nos pone en jaque y por supuesto atenta contra una serie de derechos como los que ya mencionamos. Cuestión de ver, pero de entrada dudo mucho que la moratoria se apruebe así en lo general y que de verdad nos lleve al no uso y a la no venta de inteligencia artificial, porque estaría de por medio precisamente las redes sociales. Y las redes sociales, para bien o para mal, ya se instalaron como una herramienta justo de comunicación global social. Y eso sí tendría un impacto. De hecho, con las horas que no funcionaron, pues ya vimos que sí hay un impacto importante. En fin, Pepe, cuestión de ir viendo cómo caminan todos estos fenómenos que hoy platicamos y que están tan recientes que las reflexiones preliminares que hemos hecho aquí son demasiado tempranas para pensar que pueden ser definitivas. Entonces, cuestión de ver cómo avanza. Mientras, Pepe, pues un placer, como siempre ya se nos acabó el tiempo, y un placer estar aquí contigo y pues veamos cómo lo bioético sigue dando más noticias. Pepe, nos despedimos. Muchísimas gracias a todas o todos, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, amiga, y te felicito por tu nuevo look, maravilloso. Un abrazo y un beso, que también, por supuesto, merece ser aplaudido y reflexionado. Gracias, mi querido Pepe. Estoy aquí en mi versión chicken fries, entonces haciendo locuras a más no poder. Pero bueno, felices y contentos de seguir en esta labor bioética que afortunadamente hay quien lo agradece también allá del otro lado de la pantalla. Biocultores, es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.